Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro canal Enseñando a Jesucristo y haciendo discípulos a todas las naciones. El día de hoy traemos un tema acerca de dos hombres, dos hechos, dos resultados. Para Dios solamente existen dos hombres, Adán y Cristo. ¿Acaso usted se ha imaginado alguna vez que en todo el universo existen dos hombres? Es probable que no. Pero esto es un hecho a los ojos de Dios. Nosotros mismos no somos nadie, pues todos estamos incluidos ya sea en Adán o sea en Cristo. Todo depende de nuestra posición. Si estamos en Adán, somos parte de él. Pero si estamos en Cristo, somos parte de Cristo. El primer hombre no tenía nada de la naturaleza divina ni de la vida de Dios, porque él era meramente creación suya. En Génesis 1, 26 y 27 dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice la palabra: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, versículo 7 dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente en la tierra. La palabra de Dios en 1 Corintios 15:45 nos dice que el primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo. Por tanto, el segundo hombre es la mezcla de Dios con su criatura y está lleno de la naturaleza divina y de la vida de Dios. Es Dios encarnado. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en el versículo 14 nos dice: aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, nos habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. En Colosenses capítulo 2, 9 dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, vemos que en este primer hombre no tiene la naturaleza de Dios, ni la vida de Dios, pero el segundo hombre es Dios, entonces mezclado con el hombre. Es un Dios encarnado. En los hechos, el primer hecho que aparece en la Escritura es la transgresión de Adán. Después de que Dios creó al hombre, Adán, lo puso delante del árbol de la vida, lo cual indica que Adán debía participar de este árbol. Esto lo habría capacitado para recibir la vida de Dios y para vivir con Dios. Pero Adán falló y se volvió al árbol del conocimiento, que representa a Satanás como fuente de la muerte.
Así que la transgresión de Adán consistió en dejar el árbol de la vida y seguir en pos del árbol del conocimiento. El árbol de la vida produce vida. El árbol del conocimiento produce muerte. Esto significa que Adán rechazó la vida y escogió la muerte. Ahora vemos, por ejemplo, otro hecho: la obediencia de Cristo en la cruz. La obediencia de Cristo en la cruz constituye el segundo hecho. Este acto de obediencia es un hecho justo y realizado por Cristo y pone fin al hombre de conocimiento. Adán condujo al hombre al conocimiento, convirtiéndolo en un hombre de conocimiento. Y Cristo, por su obediencia en la cruz, puso fin a este hombre. Hizo volver al linaje humano a la vida. Dice que la muerte de Cristo restauró al hombre volviéndolo totalmente a la imagen de Cristo. Veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Romanos 5:21 nos habla acerca de que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En Juan 3:14 dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, cuando el hombre se acerca a Dios, entonces no se presenta a Dios para hacerle un juicio, sino para que sus obras solo sean reprendidas, para que tenga en Cristo vida y sea puesto en evidencia de que sus obras de aquí en adelante son hechas en Dios. De manera que como Adán había conducido al hombre al conocimiento, convirtiéndolo en un hombre de conocimiento, y ese árbol le produjo la muerte, así también Cristo entonces produce en el hombre la vida. En 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En 1 de Juan 5:11 también nos dice la palabra de Dios: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El versículo 12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos pues que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo dice Juan 17:3. ¿Cuál sería el resultado de la transgresión de Adán? El pecado entró al mundo por medio de la transgresión de Adán, por medio de la desobediencia. Dios le había dicho acerca de que podía participar, comer de todos los árboles del huerto. Y aún estando allí el árbol de la vida, podía tomar la vida para vivir la vida de Dios y tener la naturaleza divina. Pero decidió ir en pos del árbol del conocimiento e introdujo al hombre al conocimiento del bien y del mal. Por tanto, este es el resultado de que el pecado entró al mundo por medio de esta transgresión, por medio de esta desobediencia, por medio de Adán. En Romanos 5:8, el pecado se menciona de una forma personificada. Es como una persona que puede reinar. Miremoslo en Romanos 5:21. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero el pecado reina para muerte, quiere decir que entra alguien a reinar sobre el hombre, a señorearse del hombre, y a morar en ellos y dominarlos, a engañarlos y a matarlos, a dominarles la voluntad. Por ejemplo, Romanos 7:17-20 nos dice algo así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay una ley que gobierna al hombre. La ley del pecado y de la muerte. Es un señorío, es un gobierno que hay ahí. Algo que domina la voluntad del hombre. El pecado está vivo y es sumamente activo. Este pecado debe referirse a la naturaleza maligna de Satanás. A eso se refiere este pecado. El maligno mismo, quien mora, actúa y obra en la humanidad caída, hace inclinar al hombre y luchar al hombre en contra de su voluntad. El pecado es una realidad. El pecado es una persona maligna. Por medio de la transgresión de Adán, este pecado se introdujo en la humanidad. Como resultado, los muchos fueron constituidos pecadores. No solo fuimos hechos pecadores, sino que también fuimos constituidos así. No fuimos creados para ser pecadores, sino que fuimos constituidos así. Un elemento no creado por Dios se introdujo en nuestro ser y nos constituyó pecadores. Por lo tanto, el pecado no es solamente un hecho externo, sino un elemento interno y subjetivo que forma parte de nuestra constitución. De manera que somos pecadores por naturaleza. Además, todos los hombres fueron condenados a muerte por ese pecado. Todos los hombres han nacido de Adán y han nacido en él. Así que la muerte reinó sobre todos los hombres porque todos venimos de Adán. La muerte ha llegado a ser un rey que rige sobre todo. Así como el pecado reinó para muerte, así la muerte reina por medio del pecado.
Y el resultado final es que en Adán todos morimos. El otro hecho es la gracia. La gracia abunda para con los muchos. Pablo no dijo que la vida abundó. No, Pablo dijo que sobreabundó la gracia. De la misma forma, por medio de la obediencia de Cristo, la gracia vino primero y la vida vino después. Esto es semejante a la transgresión de Adán, en la cual el pecado vino primero y la muerte vino después. Asimismo, primero vino la obediencia en Cristo y la gracia vino primero y después la vida. De esta forma es como entonces empezamos a tener nosotros una gracia abundante por medio de muchas transgresiones. La gracia es la personificación de Dios, quien vino a traernos vida y disfrute. Por medio de la transgresión de Adán, el pecado entró en el género humano como veneno, causando la destrucción del hombre. En Romanos 5:19 nos dice que por la obediencia de un solo, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Si alguien, por ejemplo, le pinta la piel de rojo a una persona, no afectará su constitución interna. Sin embargo, si inyecta pintura roja en la sangre, gradualmente todo su ser será contaminado con eso. Un resultado adicional de la obediencia de Cristo es que recibimos la justificación que conduce a la vida. Eso nos dice Romanos 5:18. La justificación cambia nuestra posición exteriormente. Interiormente, la vida cambia nuestro modo de ser. Entonces, la justificación cambia nuestra posición exterior. Y la vida de Cristo cambia nuestra posición interior, nuestro modo de ser. Romanos 5:21 dice, la gracia reinó para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina. Nosotros los creyentes tenemos otro rey, porque ahora estamos en otro reino. Anteriormente estábamos en el reino de la muerte, y mediante la muerte el pecado era nuestro rey. Pero ahora estamos en el reino de la vida y tenemos por rey a la gracia, tenemos por rey al Señor Jesucristo. La gracia reina para la justicia, para vida eterna. ¿Por qué reinar la gracia para justicia? Porque antes éramos pecadores. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora el pecado en el hombre? En nuestro cuerpo. ¿Dónde debe morar el Señor Jesús? En nuestro espíritu. Ahí está la victoria. Bien, hermanos, vamos entonces a leer el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, no se acusa a nadie. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es una figura del que había de venir. Entonces Adán está como una figura, como una sombra del que había de venir, del segundo Adán, del verdadero y el último Adán. No solamente es el segundo, sino el último. Por eso no hay otro. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Primero la justificación y luego el disfrute de una vida en Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, si en el pasado nuestra constitución era pecar, teníamos una naturaleza pecadora, ahora entonces tenemos una nueva constitución. Hay justicia en nosotros por medio de Cristo, por el don de la gracia. El versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuándo se da la justificación? La justificación se da primeramente cuando nosotros morimos al pecado. En el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, no solamente estamos muertos, sino que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando tú llegas a las aguas, cuando tú te bautizas, entonces te entras en muerte y también te entras en sepultura. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva cuando entonces entramos a las aguas y nos sumergimos y nos levantamos de allí, es sepultando todo nuestro pasado y Dios entonces entra a morar en nuestra vida y somos justificados cuando estamos muertos al pecado. Porque así fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre, viciado con sus hechos, está crucificado, está totalmente sepultado, está muerto, no tiene actividad, quedé desempleado. Ahora necesito otro trabajo, necesito servir a la justicia. Antes servía al pecado, ahora yo debo servir a la justicia, para que el cuerpo del pecado entonces sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, solo el que ha muerto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vivamos para Dios, no vivamos más para el pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo una ley, sino que estáis bajo la gracia. Abunda la gracia. Donde abundó el pecado, ahora abunda la gracia para la justicia, para que tengas la vida y el disfrute de Cristo. La justicia entonces hace de que realmente afecte todo lo que nosotros hicimos en el pasado acerca de todos nuestros hechos pecaminosos.
pero la vida de Cristo afecta nuestra vida interior. La justicia ha pagado, la justicia de Cristo, lo que hizo en la cruz, entonces paga totalmente por nuestros hechos pecaminosos, pero la vida de Cristo toma totalmente nuestro ser y lo transforma en su vida. ¿Qué pues? ¿Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tiene uno de aquellas cosas de las cuales ahora uno se avergüenza? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos. Es maravilloso entonces ver que en Adán entonces todos morimos y que en Cristo tenemos vida abundante. Que en Adán se introdujo el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y en Cristo se introdujo entonces la justificación de vida. Entonces qué maravilloso que ahora la vida abunda, mas la muerte ya no reina. El que reina ahora está sentado en su trono de gloria y nosotros estamos juntamente con Él. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Por la gracia es que somos salvos. Sí, por medio de la fe. Bendito sea Dios. ¡Qué bendición! Ahora no solamente tenemos la salvación por la gracia, sino que tenemos las bendiciones espirituales en Cristo. Porque en Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó, Dios nos aceptó en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, las que venimos leyendo, las que venimos escudriñando, que venimos discerniendo cómo ha hecho esa labor tan maravillosa, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en una cabeza principal. Cabeza de todo principado, de toda potestad, de todo reino, de todo dominio, visible, invisible. Todo está reunido, todo se va a reunir en una cabeza. Se va a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria.
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, riquezas, hermano, que todas las cosas se van a reunir en Cristo, todas, y Dios va a darnos a entender, nos va a dar sabiduría, conocimiento, inteligencia para dar a conocer este misterio de que todas las cosas en Cristo están reunidas y todo lo que Él ganó nos lo ha entregado a nosotros, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea Dios, que puedas empoderarte, recibir todas esas bendiciones espirituales para tu espíritu, para el disfrute de un nuevo hombre creado según Dios, y que alumbre Dios los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, toda autoridad y señorío, y sobre todo nombre, que no solamente se nombra en este siglo, sino también en el venidero, y que somete todas las cosas bajo sus pies. Lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Su cuerpo es la plenitud. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo debe estar llena de toda plenitud, porque Él lo llena todo en todo. Por eso, Él tiene la preeminencia. Él fue el que ha creado y Él también el que ha hecho el trabajo de redención y de justificación. Y es el segundo hombre y el último para el disfrute del hombre. Porque el Espíritu Santo solo viene para dar testimonio de la verdad. Por tanto, si alguien dice, no, es que el Espíritu Santo es la tercera persona que tenían que enviar, Cristo no es el último, el Espíritu Santo lo es. No, solamente el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Jesús. Cristo es el segundo hombre y el postrer Adán. ¿Qué significa que Cristo sea el segundo hombre y el postrer Adán? Significa que Él es el último hombre. Después de Él no hay un tercer hombre, porque el segundo es el último. Esto excluye definitivamente la posibilidad de un tercer hombre. No nos podemos considerar nosotros como el tercer hombre, pues Cristo es el segundo hombre y el postrer Adán. Después de Él ya no hay otro. Aún Juan envió 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, aún más que profeta, este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Por tanto os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista,
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por tanto, aquí se ve que no hay otro, Cristo lo es. Y el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Es la obra del Espíritu de Dios en esta tierra, convencer al mundo del pecado por cuanto no se ha creído en Cristo, de justicia por cuanto Él ha vuelto al Padre y se ha sentado en su trono a la diestra del Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por eso cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él solamente glorificará a Cristo, porque tomará de Él y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es de Cristo, y por eso el Espíritu Santo tomará de Jesús y nos lo hará saber. Bendito sea Dios que hace saber todas estas cosas, para que las disfrutemos, para que estemos muy bendecidos en el postrer Adán y el último, Cristo, el hombre que realmente debemos glorificar, la cual debemos exaltar, Jesús de Nazaret, el que resucitó entre los muertos, el que venció en la cruz del Calvario a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, y quitó de medio de nosotros el acta de los decretos que nos era contraria y la ha clavado en la cruz. Por tanto, ahora somos libres para disfrutar de todas sus bendiciones espirituales y de todas esas ricas, abundantes gracias que nos ha dado por medio de su muerte y resurrección. Bendiciones, hermanos, que entres al disfrute de Cristo, que te llenes de gozo, de alegría con estos dos hombres, dos hechos que han ocurrido, y tenemos dos resultados. ¡Qué bendición! Por eso, también vamos a ver entonces en Romanos, en el capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Cualquier cosa que quiera hacer Dios en la tierra, cualquier ira que se venga a presentar aquí en la tierra para dar la ira de Dios en la tierra, pues de seguro que nosotros ya somos salvos de la ira. Salvos totalmente, porque no ofendemos más a Dios ni resistimos más a su palabra. Porque en Romanos capítulo 2 nos dice la palabra del Señor que hay ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo al ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Vida eterna a los que, perseverando bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, justificados pues en su sangre, por Él seremos salvos de esta ira, del enojo, de tantas cosas que Dios está disgustado con tanto pecado. Pero que Jesús ha pagado y ha justificado. Pero para estar justificados debemos morir y ser sepultados y resucitar y vivir con Cristo, para que el pecado no se enseñoree más de nosotros. Pues no estamos entonces bajo la ley, sino bajo una gracia, y estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Porque el versículo 10 dice de Romanos 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora la vida de Dios está dentro de nosotros. No solamente hemos sido justificados en su sangre, perdonando nuestros pecados, sino que ahora somos salvos de nosotros mismos, porque la vida de Dios ha entrado a nuestro espíritu. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora también la reconciliación. Y tenemos un ministerio de reconciliar a otros también, porque en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué poderoso! Por tanto, en Cristo Jesús tenemos toda una porción de gracia, de bendiciones. Por Él estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Que toda la gloria sea para Dios y que la honra sea para Él. Él lo ha hecho todo, nosotros no éramos nada y ahora somos totalmente la justicia de Dios en Él. Bendiciones y que Dios te bendiga mucho y que puedas también entonces ver este gráfico de 2 hombres, 2 hechos, 2 resultados. Que realmente Adán, en verdad, como el primer hombre, y el segundo Adán como el espíritu vivificante, realmente podemos hacer una gran comparación y sacar un estudio personal, unas notas, apuntar sobre todo esto y reflexionar y decir realmente cuál es nuestra posición ahora, cuál es nuestra constitución, cómo es que nosotros vamos a empezar a caminar ahora de aquí en adelante, en dónde vamos a estar, en el viejo hombre o en el nuevo. Vamos a estar en esa vieja naturaleza, en esa figura nada más, en una sombra, o vamos a estar en la realidad. Es bueno que consideremos entonces este segundo paso, en la cual Dios nos ofrece que seamos entonces conformados entonces a este hombre perfecto. Bendiciones en el nombre de Jesús y seguimos adelante hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ahí tenemos los medios para crecer: Instagram, Twitter, WhatsApp, que nosotros podamos entonces hacer nuestros apuntes y poder reflexionar sobre esto y pues hacer preguntas o investigar o escudriñar las escrituras y aún más ahondar sobre este asunto y sobre los que comparten estas enseñanzas también de Adán y Cristo por medio de la internet. Y entonces por medio de esto pues añadir más a los conocimientos que Dios quiere, conocimientos que no envanecen, sino conocimientos que traen vida y victoria en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos y amigos, y que Dios los continúe bendiciendo y que los fortalezca mucho en Cristo Jesús. Amén.